La fenomenología de la interpretación en la industria audiovisual contemporánea ha hallado en el binomio artístico conformado por Bar-Marduk y el Sin-Sangu un objeto de estudio paradigmático, cuya relevancia trasciende la mera narrativa de ficción. En el epicentro de una jornada de filmación que se proyectaba bajo los parámetros de la cotidianeidad técnica, la sinergia electrizante manifestada por los protagonistas superó los umbrales de la planificación previa, sumiendo al equipo de producción en un estado de estupefacción absoluta. Lo que inicialmente se concibió como una secuencia afectiva programada para dinamizar el arco evolutivo de los personajes Daphne y Homer, derivó en una prolongación espontánea que desafió las directrices del libreto original. Este fenómeno se caracterizó por una dilatación de las miradas que excedía el tempo dramático convencional y una sincronización respiratoria que denotaba una organicidad poco frecuente en los sets de grabación de alta exigencia. El responsable de la realización cinematográfica, cautivado por la veracidad de lo que acontecía ante las lentes de 35 milímetros, demoró significativamente la instrucción de cese de grabación, percibiendo que se estaba gestando un instante de autenticidad inefable. Esta postergación del comando técnico generó una atmósfera de gravitación emocional en el plató, donde el personal técnico y artístico oscilaba entre el reconocimiento de la excelencia interpretativa y el desconcierto ante la transgresión de las fronteras entre el rol y la persona. Existen testimonios persistentes que sugieren que diversas fracciones de aquel metraje crudo jamás fueron integradas en el proceso de edición definitivo. La intensidad subyacente en dichas tomas superaba, según criterios de producción, el tono narrativo que la serie requería en esa etapa específica de su cronología. Lo que prevalece en la actualidad es una dialéctica constante sobre el volumen de material que quedó relegado al suelo de la sala de edición, un espacio donde se sacrifican momentos de alta carga emocional en favor de la cohesión comercial y rítmica. La secuencia en cuestión incorporaba una manifestación de celos, improvisada con maestría por Marduk, en la cual su personaje irrumpía con una vehemencia no consignada en las acotaciones del guión. La respuesta de Sangu, dotada de una naturalidad que desbordó las expectativas de los propios dramaturgos, confirió al encuentro labial una profundidad y una duración que alteraron la métrica prevista del episodio. Colaboradores del equipo técnico relataron posteriormente que el ambiente se saturó de una tensión palpable. No se trataba de un conflicto interpersonal, sino de una manifestación de realismo tan descarnado que resultaba complejo categorizarlo simplemente como una ejecución actoral. Esta veracidad interpretativa desencadenó un debate interno en la cúpula creativa sobre la conveniencia de mantener la integridad de la toma o proceder a una poda selectiva, para no desvirtuar la naturaleza de comedia romántica ligera que caracterizaba a la producción. Los sectores más analíticos de la audiencia, tras un escrutinio exhaustivo de cada fotograma, sostienen la tesis de que existen transiciones abruptas en la versión televisada que evidencian la supresión de contenido adicional. El desenlace editorial resultó en un capítulo que, aunque exitoso, dejó una sensación de brevedad en ese clímax sentimental, dejando a los receptores con una carencia de resolución plena. Bar-Marduk, cuya reputación se cimenta en un instinto escénico muy agudo, optó en el último segundo por insertar un matiz personal en el intercambio verbal relacionado con los celos. Lo que nadie en el equipo técnico anticipó fue que el Sin-Sangu correspondería con una entrega tan absoluta que el personaje de Daphne pareció adquirir una autonomía existencial propia. El contacto físico se extendió, el lenguaje corporal se desarrolló sin mediación de indicaciones externas y las microexpresiones faciales proyectaron una vulnerabilidad humana real. El set completo permaneció en un silencio reverencial, conscientes de que las barreras profesionales se estaban difuminando en favor de un momento de conexión trascendental. Determinados asistentes de dirección rememoran la vacilación del director antes de interrumpir la escena, temiendo fracturar la atmósfera mística que se había consolidado. No obstante, esa misma carga emocional suscitó interrogantes sobre su adecuación para los estándares del público familiar que constituía el núcleo de la audiencia. La determinación de efectuar recortes respondió a la necesidad imperativa de preservar el flujo narrativo y evitar que el episodio adquiriera una gravedad excesiva en un contexto que debía equilibrar el humor con el romance. Informes extraoficiales indican que Sangu manifestó una ligera incomodidad retrospectiva, vinculada no al acto interpretativo per se, sino a la exposición de su propia intimidad emocional al revisar el material sin editar. Marduk, por el contrario, abogó por la conservación de la toma íntegra, sosteniendo que ésta capturaba la quinta esencia de los personajes en su estado más genuino.
Estas discrepancias de criterio alimentaron el flujo de comentarios en los pasillos de la productora durante ciclos prolongados. Lo que finalmente se transmitió fue una versión depurada que, si bien efectiva desde el punto de vista comercial, dejó vacíos narrativos que la base de seguidores procedió a completar mediante el ejercicio de la especulación creativa. Es fundamental comprender que esta dinámica no se limitó exclusivamente a las interacciones románticas. Existió una secuencia de alta carga dramática en la que ambos intérpretes sucumbieron a un llanto auténtico. El guión exigía una contención del dolor, pero lo que emergió fue un desbordamiento lacrimal descontrolado que forzó la suspensión inmediata de las actividades de rodaje. La aflicción de Sangu se manifestó con tal fuerza que Arduk no pudo mantener su propio blindaje emocional, instaurando un silencio densísimo en el plató. El equipo permaneció inmóvil ante la visión de una vulnerabilidad que no era producto del ensayo, sino de una vivencia interna compartida. Este suceso se integró rápidamente en el acervo de leyendas del staff, que lo cita como uno de los hitos más impactantes en sus trayectorias profesionales. Segmentos significativos de esa toma fueron omitidos para no sobrecargar el episodio con un dramatismo que pudiera resultar disonante. Esta profundidad emocional se atribuye al vínculo de confianza y respeto que los actores consolidaron a lo largo de los meses de producción intensiva. La convivencia diaria facilitó el acceso a registros emocionales de gran calado, aunque esa misma facilidad generó momentos de incomodidad cuando la dirección debió discernir qué elementos eran aptos para la exhibición pública. Algunos observadores sugieren que los cortes se realizaron para salvaguardar la privacidad afectiva de los actores, mientras que otros mantienen que fue una decisión puramente técnica para mantener el equilibrio tonal. Lo innegable es que aquellos seguidores que tuvieron acceso a fragmentos capturados en los detrás de cámaras sienten que se les privó de una capa fundamental de la historia. Desde el momento del estreno, diversas plataformas digitales y foros de discusión especializados se convirtieron en centros de teoría sobre la existencia de una versión extendida donde la interacción física excedía lo proyectado. Se aludía a tomas alternativas con matices de una intimidad que no superaron el filtro de la censura interna de la emisora. Elsin, en un acto de prudencia profesional, habría solicitado una revisión crítica del material, argumentando que ciertas secuencias la situaban en una posición de excesiva vulnerabilidad. Barr, protegiendo su visión estética, insistió en la relevancia de mantener la esencia de la improvisación. Esta supuesta divergencia de opiniones se transformó en el catalizador de una narrativa paralela que prometía revelar la verdad oculta tras la producción. A pesar de la ausencia de confirmaciones oficiales, el interés por estas escenas eliminadas se incrementó con cada reemisión de la obra. Muchos analistas comparan minuciosamente las ediciones internacionales con la versión original turca, asegurando la detección de segundos omitidos en instantes críticos. Otros remiten a entrevistas donde la actriz menciona la complejidad psicológica que implicó rodar ciertas secuencias de alta intensidad romántica. Arduk, por su parte, ha mantenido una postura de elogio constante hacia la profesionalidad y el respeto mutuo que imperó en el set. Estas posiciones, aunque complementarias, alimentan la noción de que hubo material que no llegó a la luz pública. La controversia persiste debido a que la química entre ambos es tan evidente que resulta inverosímil para muchos que no existan archivos con mayor contenido. Operadores de cámara han confiado en círculos privados que la atmósfera en el set adquiría una propiedad casi eléctrica durante las grabaciones de mayor proximidad. Un registro en particular demandó múltiples repeticiones, no por fallas técnicas, sino porque la fluidez entre los protagonistas hacía que cada nueva versión superara en calidad a la precedente. El director optó por fragmentar la escena para evitar una duración desproporcionada del episodio, decisión que dejó en una parte del staff la sensación de que se había sacrificado una pieza de arte excepcional. Rumores persistentes apuntan a que la producción intervino directamente para mitigar cualquier sesgo excesivamente pasional que pudiera desviar el objetivo comercial. El personal de maquillaje y vestuario documentó detalles sutiles, como reacciones cutáneas espontáneas y miradas que persistían más allá del tiempo estipulado para la acción. Estas anécdotas se han preservado como testimonios de una experiencia que trascendió lo laboral. La edición no fue un acto de rechazo al talento, sino una maniobra de arquitectura narrativa. No obstante, esto plantea la interrogante de cuál habría sido el impacto cultural de la serie si se hubiera optado por la integridad del material.
Los admiradores más comprometidos consideran que esa versión sin censura habría elevado la producción a un estatus de impacto emocional aún superior. Para quienes siguen fascinados por esta sinergia años después, la posibilidad de descubrir metraje inédito representa el máximo anhelo dentro del fandom. En la historia de la televisión, casos de química extrema han provocado ediciones drásticas similares para no eclipsar la trama central con la intensidad de los protagonistas. En este contexto, la relación escénica de Bar y Elsin ha sido comparada con parejas icónicas de la cinematografía mundial que también sufrieron recortes por exceso de realismo. La lección extraída de este proceso es que, en ocasiones, la realidad es demasiado contundente para los moldes de la ficción planificada. Esto no resta valor al producto emitido, pero añade dimensiones de misterio a la leyenda del proyecto. Los espectadores proyectan sus propias vivencias en estos instantes, recordando momentos en los que una conexión superó las expectativas. Esta experiencia compartida influyó notablemente en las trayectorias posteriores de ambos, quienes comenzaron a priorizar roles que ofrecieran un equilibrio emocional más controlado. Sang-woo se orientó hacia personajes de marcada independencia y complejidad psicológica, mientras que Arduk buscó dramas con una profundidad que no dependiera exclusivamente del factor romántico. Esta evolución profesional es un indicativo de cómo un momento de intensidad puede redefinir una carrera actoral. La serie continúa siendo un punto de referencia por su gestión de la tensión dramática sin perder la ligereza romántica. Comunidades globales dedican esfuerzos considerables a la comparación de versiones, rastreando variaciones ínfimas en los ángulos de cámara o en la duración de los encuentros físicos. Algunos afirman poseer fragmentos de versiones filtradas donde la pasión se manifiesta de forma incontrolable, manteniendo así el fuego del interés público. La especulación sobre los motivos de la edición abarca desde la protección de la imagen corporativa hasta decisiones puramente estéticas. Lo que aglutina a la comunidad es la voluntad de descifrar qué experimentaron realmente los actores en esos segundos de desbordamiento. Esa lealtad fanática es un testimonio del poder de una conexión auténtica en la pantalla. Aunque el material descartado permanezca bajo llave, la huella emocional en la audiencia es imborrable. Los televidentes se identifican con esa disolución de las fronteras entre el yo y el personaje. Tras este hito, ambos recibieron propuestas para replicar esa fórmula, pero la magia de lo espontáneo es irrepetible por definición. Ese momento de incomodidad se transformó en un sello distintivo de calidad, atrayendo a realizadores que buscaban capturar una veracidad similar. La controversia, manejada con discreción, les otorgó una credibilidad como intérpretes de gran versatilidad. En la actualidad, cuando coinciden en eventos de la industria, la cordialidad entre ellos evoca recuerdos de una etapa que marcó un antes y un después en la ficción turca, incentivando una mayor libertad para la improvisación controlada. Aunque se perdieron piezas del rompecabezas en la sala de montaje, lo conservado es suficiente para alimentar una fascinación persistente. Es una constatación de que lo mejor del arte surge, frecuentemente, de lo imprevisto. Ante una actuación que toca fibras tan íntimas, la pregunta sobre dónde finaliza la máscara y empieza el individuo queda suspendida en el aire. Los debates sobre si esa tensión fue efímera o dejó una impronta permanente continúan vigentes. Lo cierto es que este proceso fortaleció el respeto profesional recíproco, evidenciado en el apoyo público que se han brindado mutuamente con el paso de los años. La vida real avanza con sus propios proyectos y distancias, pero el eco de esos instantes cinematográficos permanece inalterado. Resulta cautivador observar cómo una decisión editorial puede generar una narrativa paralela de tal magnitud. Años después, la serie experimenta un renacimiento en plataformas digitales, permitiendo que nuevas generaciones descubran esos momentos que parecen suspendidos en la eternidad. El mito del material eliminado se nutre de memorias colectivas y rumores que nunca terminan de disiparse. Lo que se recortó quizás no se recupere nunca en formato físico, pero su existencia conceptual ha transformado la percepción de la química en televisión. Bar y Elsin son, en el imaginario popular, sinónimo de un romance cinematográfico inigualable. En última instancia, este fenómeno nos recuerda que las narrativas más potentes son aquellas que emergen de la vulnerabilidad compartida. Tal vez el misterio sea el componente esencial que garantiza la longevidad de esta historia.
Existen canales especializados en plataformas de video que se dedican exclusivamente a desglosar supuestas filtraciones de tomas alternativas donde la energía entre los protagonistas alcanza niveles inéditos. Uno de los relatos más difundidos menciona una secuencia específica que Sang-woo habría solicitado suprimir tras sentirse excesivamente expuesta al revisar el material bruto. Arduk, según esta línea de pensamiento, habría defendido su permanencia alegando que constituía el núcleo emocional del arco de los personajes. Estos videos acumulan millones de interacciones al combinar clips oficiales con pausas dramáticas y una locución que sugiere la existencia de secretos industriales. A falta de pruebas documentales definitivas, la verosimilitud de estas historias se apoya en la innegable transparencia emocional de cada escena emitida. Estos contenidos suelen emplear técnicas de ralentización para resaltar miradas prolongadas o gestos sutiles que no fueron el foco del montaje principal, insinuando que la edición cercenó segundos vitales para preservar un ritmo estándar. La famosa escena de celos, donde Bar decidió actuar siguiendo un impulso instintivo sin previo aviso, es un pilar en los relatos de detrás de cámaras. Su entrada con una furia contenida, no prevista en el guión, y la respuesta de Sang-woo con una mezcla de sorpresa genuina y entrega actoral, permitió que el momento se desarrollara con una fluidez orgánica. El realizador, reconociendo la excepcionalidad de la toma, permitió que la grabación continuara más allá de lo previsto. Al cesar la acción, el set se sumió en un silencio cargado de respeto, consciente de haber presenciado una interacción de una intimidad inusual. Partes de esa improvisación fueron sacrificadas para no romper el equilibrio tonal del episodio, pero los testigos presenciales aseguran que el metraje original poseía una crudeza emocional raramente vista en producciones de esta índole. Esta libertad creativa por parte del actor se convirtió en una anécdota referencial en la industria turca, motivando a otros profesionales a explorar la improvisación en sus respectivos proyectos. Elsin, conocida por su meticulosidad técnica, se dejó llevar por el flujo del momento, una reacción que la sorprendió incluso a ella misma al evaluar el resultado final. La subsiguiente decisión de editar el material generó deliberaciones sobre si se debía priorizar la espontaneidad o la planificación inicial. Algunos rumores indican que este fue uno de los pocos puntos de fricción creativa real durante el rodaje. Al final, la versión comercial fue suficiente para cautivar a millones, pero el interrogante sobre el contenido descartado permanece como un componente vivo en el análisis de los fans. Otra de las historias más recurrentes versa sobre una secuencia donde las emociones de ambos actores desbordaron los límites del personaje. Lo que debía ser un enfrentamiento doloroso pero contenido se transformó en un episodio de llanto compartido tan real que obligó a detener la producción para permitir que los intérpretes se recuperaran. El staff recuerda la densidad del ambiente, una mezcla de asombro y respeto ante la entrega de los protagonistas. Fragmentos de ese clímax emocional fueron reducidos para evitar una carga dramática desproporcionada. La causa de este fenómeno se vincula a la acumulación de cansancio y a la profundidad del vínculo profesional desarrollado tras semanas de trabajo ininterrumpido. Ambos habían edificado una plataforma de confianza que les permitía transitar por estados emocionales complejos con suma facilidad. Sin embargo, esa misma profundidad generó momentos donde el equipo técnico se sintió como un observador accidental de algo demasiado privado. La edición final optó por versiones más sobrias para salvaguardar el espíritu de la serie. Los seguidores que consumen material suplementario sienten que existe una dimensión humana que no fue plenamente explorada en la versión pública. Estos instantes de realidad sin filtros explican por qué el interés en esta pareja actoral no decae con el paso del tiempo. Grupos de investigación digital intentan reconstruir episodios enteros buscando inconsistencias que delaten la ausencia de metraje. Algunos aseguran haber identificado versiones alternativas en servidores antiguos donde los abrazos se prolongan o las miradas se mantienen hasta un punto de saturación emocional insostenible. La presión por acceder a este material inédito se intensifica con cada plataforma que adquiere los derechos de la serie. Peticiones masivas han sido dirigidas a la productora para la liberación de un corte del director que incluya las tomas descartadas. Aunque esta posibilidad es remota, alimenta la conversación global sobre la obra. Esta persistencia refleja la capacidad de una producción para trascender su formato y convertirse en una experiencia cultural compartida. Los cortes no solo fueron producto de la censura o el tiempo, sino de una estrategia para equilibrar la visión artística con las demandas del mercado.
La especulación sobre motivos personales añade un nivel de complejidad que enriquece la revisión retrospectiva de la serie. Analizar la obra hoy implica un ejercicio de arqueología mediática donde cada detalle cuenta una historia secundaria. El enigma de lo no mostrado se percibe como una narrativa infinita que nunca se clausura. Posteriormente a este periodo de alta intensidad, los actores tomaron decisiones profesionales que los distanciaron de la fórmula que los hizo famosos, buscando diversificar sus perfiles. Sang-woo exploró narrativas de independencia femenina, mientras que Arduk se sumergió en dramas de época o de acción con una carga psicológica distinta. Esta estrategia les permitió gestionar el impacto de su química previa y establecer fronteras claras entre su trabajo y su identidad personal. En sus encuentros públicos actuales, la calidez es evidente, pero está tamizada por una madurez que reconoce el valor de lo vivido sin quedar anclado en ello. La serie se erige como un modelo sobre cómo gestionar el talento volcánico en un entorno industrial. Directores contemporáneos citan esta etapa como un ejemplo de los desafíos y beneficios de permitir que la verdad emocional supere las previsiones del guión. Aunque partes esenciales se extraviaron en los procesos técnicos, la repercusión en sus carreras fue de una magnitud innegable. Hoy son símbolos de versatilidad y ética laboral. Barr y Elsin han evitado abordar de manera directa el tema de las escenas suprimidas en sus intervenciones en la prensa, manteniendo un discurso centrado en el profesionalismo y la gratitud por el éxito alcanzado. Cuando se les inquiere sobre su conexión en pantalla, suelen responder con anécdotas ligeras o elogios mutuos, desviando la atención de los momentos de mayor tensión emocional. Este silencio estratégico se interpreta de diversas maneras. Para algunos es una prueba de que no hubo nada más allá del deber cumplido. Para otros, es la confirmación de que ciertos momentos fueron demasiado reales para ser compartidos. Esta reserva mantiene el aura de misterio y previene que la especulación pierda fuerza. En galas y entregas de premios, sus interacciones son analizadas con microscopio por una audiencia que busca cualquier indicio de aquella sinergia pasada. Ninguno ha emitido desmentidos categóricos, lo que permite que el mito siga floreciendo. Este equilibrio entre la transparencia pública y la reserva privada es parte fundamental de su atractivo como figuras públicas. La intensidad que proyectaron ha sido objeto de comparación con otras duplas legendarias que sufrieron procesos de edición restrictivos por exceso de pasión. En múltiples producciones del género, la dirección ha optado por podar secuencias para no desvirtuar la esencia de la obra. Lo distintivo en este caso es la organicidad de la conexión, que hace que los cortes sean perceptibles por el espectador atento. Existen listas comparativas que detallan las similitudes con otros rodajes históricos donde la improvisación y la emoción real obligaron a reconfigurar el montaje. Estos paralelismos refuerzan la idea de que lo acontecido en el set de esta serie no fue un hecho aislado, sino un fenómeno recurrente cuando el talento y la conexión personal convergen de manera excepcional. Sin embargo, la magnitud de la respuesta del público en este caso específico ha sido inusualmente global, elevando los rumores a la categoría de fenómeno sociológico. Otros profesionales del medio han relatado experiencias similares, validando la veracidad de lo que el fandom sospecha. La normativa de la televisión turca respecto a la duración e intensidad de las muestras de afecto influyó decisivamente en el resultado final. Aunque la producción se inscribía en un género accesible, ciertos registros pasionales podrían haber colisionado con los límites regulatorios de la época. El equipo de postproducción tuvo que realizar ajustes de precisión para mantener la obra dentro de los estándares permitidos sin sacrificar la coherencia emocional. Esto justifica por qué algunas transiciones resultan abruptas o dejan una sensación de inconclusión. No se trató únicamente de una decisión estética, sino de una adaptación a las realidades del mercado televisivo local. Versiones extraoficiales indican la intervención directa de ejecutivos para asegurar que la serie mantuviera su tono apto para todo público. Esta mediación preservó el éxito comercial, pero a costa de fragmentos de una autenticidad cruda que muchos consideran irrepetibles. En la actualidad, con la difusión de contenidos a través de plataformas globales con menores restricciones, se plantea la pregunta de cómo habría sido recibida la versión íntegra. Lo que inició como comentarios en los sets de Estambul se expandió globalmente gracias a la traducción ciudadana y la labor de creadores de contenido en diversos idiomas. Estos canales han transformado anécdotas de producción en documentales de investigación que mantienen viva la llama de la curiosidad.
Títulos sugerentes sobre lo que los actores no querían que vieras han acumulado cifras astronómicas de reproducciones al apelar al deseo humano por lo prohibido. Esta amplificación mediática ha otorgado a la serie una longevidad inusual, captando el interés de audiencias que no la sintonizaron en su emisión original. Los comentarios en redes sociales reflejan una demanda constante por el acceso al material de archivo. Esta búsqueda colectiva es un fenómeno que ilustra cómo el poder de la audiencia puede condicionar la narrativa de una obra incluso años después de su finalización. El misterio de lo no emitido actúa como un motor de interés inagotable. Visualizar un evento especial que reuniera a los protagonistas para comentar las tomas descartadas sería un hito para la industria. Ver la versión completa de las improvisaciones o las escenas de llanto compartido proporcionaría una perspectiva renovada sobre la obra. Podría validar las teorías sobre la intensidad real o demostrar que todo fue fruto de una técnica actoral sublime. Sea cual sea la realidad, el impacto de tal revelación sería masivo en las plataformas sociales. Aunque las trabas legales y de privacidad hacen que esto sea improbable, la expectativa persiste. El legado de esos momentos incómodos reside precisamente en su condición de inaccesibles. Personal técnico que participó en las jornadas más extensas recuerda cómo el ambiente en el estudio se transformaba durante las escenas de mayor proximidad. El silencio se volvía denso y el respeto por el trabajo de los actores era absoluto. Historias sobre conversaciones en voz baja durante las pausas técnicas añaden capas de humanidad a la imagen de las estrellas. El supervisor de guión, encargado de registrar cada variación para asegurar la continuidad, anotó en diversas ocasiones observaciones sobre la veracidad inusual de las tomas. Estas notas, destinadas al equipo de edición, sugerían un nivel de realismo que desafiaba el guión. Aunque estos documentos son privados, su existencia explica las decisiones de montaje que priorizaron la contención emocional. El personal de apoyo coincide en que la protección del bienestar de los actores fue siempre una prioridad. Estos matices humanos acercan la producción al espectador, eliminando la distancia entre el ídolo y la persona. Durante la emisión original, la presión de las redes sociales por ver más de la pareja fue constante, lo que obligó a la producción a navegar entre la satisfacción del público y la preservación de la integridad del proyecto. El equilibrio entre exhibición y misterio fue clave para el éxito duradero de la serie. Al revisar las discusiones de aquel entonces, se percibe cómo la leyenda se construyó en tiempo real, alimentada por cada mirada y cada gesto. Hubo un incidente específico donde un pequeño error técnico fue integrado en la escena debido a la ternura espontánea que generó la reacción de los actores. Aunque el fragmento se filtró brevemente, fue retirado con rapidez por la productora, lo que solo sirvió para incrementar el interés de los investigadores digitales. Quienes lograron conservar copias de ese material lo analizan minuciosamente, buscando claves sobre la relación profesional de los intérpretes. Este capítulo de la televisión internacional ha dejado un rastro de interrogantes, pero sobre todo ha demostrado que la actuación, cuando alcanza niveles de excelencia, borra las líneas de la ficción. La conexión entre Arduk y Sangu sigue inspirando análisis académicos y devoción popular por igual. Es una historia sobre el poder de lo no dicho y la belleza de lo que permanece oculto a la vista del gran público. La esencia de esta sinergia es un recordatorio de que, en el arte de la interpretación, los momentos más memorables son aquellos que no pueden ser capturados plenamente por una cámara o confinados en un guión estructurado. El eco de esa autenticidad perdura como un testimonio de una etapa irrepetible en la historia del entretenimiento contemporáneo, consolidando a Bar Arduk y el Sinsangu como referentes absolutos de la narrativa romántica televisiva. Su capacidad para conmover y generar debate años después de su colaboración es la prueba definitiva de un talento que trascendió la pantalla para habitar en la memoria colectiva de millones de personas alrededor del planeta, quienes siguen encontrando en sus interpretaciones un reflejo de las emociones más profundas y genuinas de la condición humana en toda su complejidad.